saludo a todos, bienvenidos al curso Líder Saludable. Estamos entrando ya al módulo 3, líder que desarrolla sus dones y habilidades. En este módulo podrás definir o confirmar cuál es tu dotación o competencia ministerial. Las fuentes consultadas y usadas libremente: el Seminario de Dones Espirituales y Equipos de Ministerio del Dr. David Cornfield, las funciones corporativas de los dones espirituales de Robert Clinton, y de Pedro Wagner, Dones Espirituales, de Editorial CLIE. Vamos a hacer una breve introducción a los dones espirituales del líder. Varios de estos temas pueden ser muy conocidos ya para cada uno de ustedes, o para otros quizás algunos aspectos nuevos en esta introducción a los dones espirituales. Primero decimos que todos, absolutamente todos, hemos recibido dones espirituales. Cada miembro en el cuerpo de Cristo tiene un llamado de Dios, es un ministro. Esto es revolucionario, pero es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la palabra. Cada miembro es un ministro. 1 Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, no dice a algunos, dice a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y aquí el contexto no es de líderes, sino del cuerpo de Cristo. Y cuando dice a cada uno, está hablando exactamente de todos. En 1 Pedro 4:10 también dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segundo, ¿por qué Dios dio dones espirituales? Vamos a basarnos en Efesios capítulo 4 y otros pasajes más para expresar el porqué de los dones espirituales. Primero, para expresar su amor. El Señor se agrada de dar regalos, dones a sus hijos. El Señor valoriza la diversidad y se regocija en cada uno de nosotros el hecho de que somos únicos. Entonces, esta primera expresión del amor de Dios en nosotros, hacia nosotros, y ahí tienen unos pasajes bíblicos, por ejemplo, el Salmo 139, 13 al 16, que muestra realmente que somos únicos en la creación, en el diseño de Dios. Dos, para que podamos servir mejor unos a otros. En Efesios 4 está este pasaje tan amplio, tan importante, que muestra ese aspecto de capacitar o equipar a otros. ¿Qué es este equipar o capacitar? Preparar o perfeccionar, como dice en Efesios, ¿no? Eso viene del griego catartizo, que quiere decir preparar, entrenar, completar, hacer útil, restaurar, corregir, reparar, perfeccionar. Entonces el Señor nos ha llamado a equipar en este contexto a los santos para la obra del ministerio. Segundo, bendiciendo y ministrando al corazón de las personas. Y tercero, colaborando con Dios para cumplir sus propósitos aquí en la tierra. Entonces, los dones son dados en ese contexto de servirnos unos a otros, de capacitarnos unos a otros según los dones que hemos recibido. Tres, para revelarse o manifestarse, glorificando su nombre. Los dones los revelan a Él, su gloria, su poder, su gracia. Cuatro, para ayudarnos a madurar, volvernos más como Cristo, no quedándonos como niños en el contexto de este pasaje, hablando siempre la verdad en amor. 5, para ayudar al cuerpo de Cristo a funcionar. Eso está en el versículo 16, dice que el cuerpo es ajustado y unido, va creciendo y edificándose, cada parte siendo ajustada, cumpliendo su función. Entonces, unos breves comentarios, reflexiones sobre por qué Dios dio los dones espirituales. Obviamente, este es un estudio bastante amplio que puede dar a mucha profundización y principalmente a la lectura de los pasajes claves en el Nuevo Testamento, especialmente en pasajes del apóstol Pablo sobre los dones espirituales. Vamos ahora a compartir unas breves definiciones de los dones espirituales, de cada don. Vamos a cubrir la mayoría de ellos. Estas listas que encontramos en Romanos, Efesios, Corintios, no son exhaustivas, pero son listas dignas de profundizar y de clasificar de la mejor manera para poder entenderlas.
Entonces, en Romanos vamos a ver 7 dones y los vamos a explicar brevemente. En Efesios 5, en Corintios 9, y vamos a añadir más 10 posibles dones que están en diferentes pasajes también del Nuevo Testamento. Entonces, comencemos con los dones en Romanos, capítulo 12, 6 al 8. Primero, el de profecía. La motivación de revelar justicia e injusticia por la declaración pública de un mensaje de Dios de tal forma que mueva al oyente a responder. Este mensaje puede ser basado en la Biblia o en una revelación especial coherente con la Biblia, siempre coherente con la Biblia. El don de servicio o ministerio, la motivación de suplir las necesidades por la realización de proyectos físicos o sociales que ayudan a otros, aliviándonos y animándonos. Tanto Knight como Wagner hacen una distinción entre don de servicio y de ayuda, también siendo diferentes en el griego. Pasamos a enseñar, la motivación de sistematizar, instruir y explicar las verdades de Dios para que otras personas puedan apreciarlas, entenderlas y usarlas, o hacer clara la verdad. Qué lindo este don. El don de exhortación o el animar, la motivación de llamar, animar, motivar a alguien a aplicar la verdad bíblica y actuar según los propósitos de Dios, ayudándolo a experimentar verdades divinas y así ser bendecido. Precioso este don. El dar o contribuir, la motivación de entregar recursos personales a otros con el fin de ayudarlos a superar sus necesidades o realizar sus ministerios. El don de presidir o liderar, que también puede estar relacionado al don de la administración, que lo vamos a ver más adelante, es la motivación de ayudar a un grupo a percibir los propósitos o visión de Dios y movilizarse a realizar. El don de la misericordia, la motivación de identificarse con y de responder a las carencias de personas afligidas o necesitadas. Ahora vamos a la lista de Efesios, donde los dones son personas dotadas que Dios da al cuerpo. Comenzamos con apóstol, también podemos llamarlo obrero apostólico, alguien enviado con autoridad y poder para comunicar las buenas nuevas del reino de Dios y crear nuevas estructuras, resultando en la formación de iglesias regidas con buenos fundamentos en cuanto a su doctrina y al gobierno saludable. O también puede ser aplicado a nuevos ministerios cristianos. El don de profeta, alguien llamado a proclamar la verdad de Dios. Note la definición respecto a profecía como un don motivacional en Efesios 4. La diferencia es que el profeta es una persona dada a la iglesia, mientras que la profecía dada en Romanos 12 es un don dado a la persona. Entonces, hacemos esa distinción entre profeta como ministerio y el don de profecía. Evangelista, alguien llamado a compartir las buenas nuevas del reino de Dios con personas incrédulas, de tal forma que ellas lleguen a ser discípulos de Cristo y miembros responsables del cuerpo de Cristo que saben cómo evangelizar a otros. Pastor, alguien llamado al ministerio de amar, discipular, equipar y guiar a otros creyentes, ayudándolos a ser saludables individualmente y en conjunto y ayudándolos a reproducirse. Esa es la clave del discipulado. Maestro, alguien llamado a buscar, sistematizar y presentar las verdades de la palabra de Dios de tal forma que otros aprendan. Note la definición arriba en cuanto a la enseñanza como un don motivacional en Efesios 4. La diferencia es que el maestro es una persona dada a la iglesia, en cuanto a la enseñanza de Romanos es un don dado a la persona. Hicimos esa diferenciación también entre profeta y don de profecía, igual aquí maestro y el don de la enseñanza. Vamos a la lista de Corintios, capítulo 12, versos 8 al 10, que son estas más las manifestaciones del Espíritu. Palabra de sabiduría, recibir inspiración de Dios para ser aplicada y responder a una situación específica. Es la aplicación de una verdad recibida. Esa es la palabra de sabiduría. La palabra de conocimiento o palabra de ciencia, tener información dada por Dios para una situación específica de que de otra manera no sería conocida. Fe, visualizar lo que Dios quiere hacer y mantener una confianza constante de lo que Él hará, aun cuando surgen obstáculos que parecen ser imposibles de ser superados. El don de fe. Dones de sanidad, restaurar la salud,
al cuerpo o al alma de forma sobrenatural. Milagros, superar las leyes naturales de tal forma que demuestre la mano divina, donde hacer milagros. Profecía, entregar la verdad de Dios, sea una palabra de naturaleza predictiva o una palabra en una situación específica, para exhortar, edificar o confortar a los creyentes. También puede ser usada para convencer a los no creyentes de la verdad de Dios, siempre coherente a las escrituras. La profecía no puede estar alejada del consejo de Dios ya establecido en la palabra de Dios. Discernimiento de espíritus, saber la verdad de un tema y su fuente en términos espirituales. Percibir y distinguir entre espíritus buenos, ángeles o el Espíritu Santo, entre espíritus malos, demonios, o si viene del espíritu humano. Esas tres fuentes son discernidas por este don de discernimiento de espíritus. Lenguas, hablar un idioma espiritual o humano que nunca se ha aprendido. Y la interpretación, dar el significado de un mensaje entregado a través del don de lenguas. Vamos ahora a otros posibles dones también con pasajes bíblicos, el don de la administración, que yo lo relaciono mucho con el don de liderar. Y lo relaciono porque ese es un don que yo siento tener y que he ido desarrollando por varios años y se ha combinado el don de liderar con el don de la administración. Manejar y organizar detalles y funciones, planeando y coordinando las actividades de otros para alcanzar metas predeterminadas que edifican el cuerpo de Cristo. Este es un precioso don. El don de ayuda, auxilio o socorro, ayudando a un individuo personalmente, muchas veces un líder o alguien, quizás enfermo, para que la vida o ministerio de él o ella sea realizado más plenamente. Hay muchos que tienen este precioso don de ayuda. El don del arte o la artesanía, más en el contexto del libro de Éxodo, formando cosas bellas que elevan el espíritu de otros a Dios. Y sé que muchos se van a identificar con este don. El don de ser misionero transcultural, ministrar en una segunda cultura, sea cual sean otros dones espirituales que tenga. Este es un don muy parecido al de obrero apostólico, pero aquí la característica es el cruce de una cultura a otra. El don de la hospitalidad, estableciendo un ambiente de amor, aceptación y descanso para los que necesitan acogida fraternal. El don de alabanza, entrando en la presencia de Dios a través de música, cánticos, ministrando a Él y siendo ministrado por Él, de tal forma que inspire a otras personas a hacer lo mismo. El don de continencia, sintiéndose realizado como soltero, disfrutando y celebrando la libertad de poder dedicarse completamente al Señor. 1 Corintios capítulo 7. El don de la pobreza voluntaria, que es más relacionado a realmente esa vida simple, liberados del dinero y las posesiones de tal forma que se identifique con los pobres de su sociedad con la intención de poder servir a Dios más completamente. El don de intercesión, orando a través de extensos periodos de tiempo, recibiendo respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones. Mucho más de lo que se espera del creyente común. Y esto está ilustrado en varios pasajes, especialmente en la vida de Jesús, que ustedes los tienen ahí, que pueden también tomar nota. El don de liberación, liberando personas de los ataques, aflicción y dominio de demonios, que también está bastante ilustrado en el ministerio de Jesús, en otros pasajes del libro de los Hechos, por ejemplo, Hechos 16, versículos 16 al 18. Y de esa manera, entonces, hemos dado un paseo por los diferentes dones registrados en los textos principales que hablan de los dones en el Nuevo Testamento. Tenemos que ponerle el contexto al uso de los dones, al ejercicio de los dones, y es el amor. 1 Corintios 13 está entre la descripción de dones del 12 y del 14, pero establece el tono, establece el contexto, el ambiente perfecto para el ejercicio de los dones es el amor. Todos los pasajes bíblicos que indican la importancia de los dones están en el contexto del amor ágape. Se desarrolla o se menciona el tema del amor en todos los pasajes, sea antes o después cuando se habla de los dones. 4 razones por las cuales definimos que el amor es mayor que los dones. Primero,
porque cuando amamos, nuestros dones fluyen naturalmente. El amor es desear y hacer lo mejor para otro, ayudándolo a volverse más y más como Cristo, afirmando su identidad real. Cuando amamos, queremos lo mejor para la otra persona y visualizamos lo que Dios está haciendo en la vida de él. Cuando amamos, hacemos lo mejor para la otra persona, sirviendo inconscientemente con nuestros dones. 2, porque cuando no amamos, nuestros dones se vuelven nulos. Entrega sin amor no sirve para nada. Dones sin ser acompañados por carácter son un desastre. Parafraseando 1 Corintios 8:1, los dones traen orgullo, pero el amor edifica. Entonces, cuando no respondemos desde un carácter cristiano o de una entrega en amor, entonces los dones se vuelven nulos, como dice este punto. 3, porque cuando amamos, animamos a las personas que amamos a usar sus dones, afirmando su identidad y sus dones, extendiéndoles un ambiente de aceptación y apoyo, porque donde puedan arriesgar el uso de sus dones, ayudándoles en ese contexto de no solo ánimo, sino de aceptación, ofreciéndonos como patrocinadores, animándoles siempre, dándoles siempre espacio a los demás, nosotros como líderes, para que puedan desarrollar sus dones. Y eso es parte del amor. Y 4, porque cuando no amamos, minamos o inhibimos los dones unos de los otros, destruyendo su potencial. Recuerden entonces por qué el Señor dio los dones espirituales, qué son los dones espirituales y cuál es el ambiente perfecto para el ejercicio de los dones espirituales. Para terminar, tengamos cuidado de estas 3 posibles tendencias. La tendencia a reprimirse, estamos hablando en el contexto de los dones, el ejemplo de Timoteo, ahí el apóstol Pablo tiene que animar a Timoteo a no reprimirse, a no ser tímido en el ejercicio de sus dones. 2, la tendencia a autopromocionarse, y como decimos comúnmente, que los dones se nos suban a la cabeza. Para esto Pablo también dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo. Y 3, la tendencia a olvidarse del amor. Entonces, con esta introducción en este primer tema, hemos querido dar un pantallazo de lo que es los dones espirituales. Más adelante ya vamos a estar haciendo ejercicios concretos respecto a nuestros dones. Que el Señor me los bendiga a todos.